Señor Fran Giovanni Gutiérrez Martínez, ¿se compromete usted a decir la verdad en la declaración que va a rendir? Sí, me comprometo. Gracias, nos podemos sentar. Señor Fran Giovanni Gutiérrez Martínez, indíquele al despacho si usted tiene algún grado de parentesco, bien sea de afinidad o consanguinidad, con el señor Álvaro Uribe Vélez. Su señoría, ningún tipo de parentesco. ¿Cuál es su profesión, Fran? Su señoría, profesión abogado, actualmente vinculado a la Fiscalía General de la Nación. ¿Como investigador? Sí, señora. Gracias. Atendiendo entonces lo manifestado, indíquele al despacho si eventualmente el señor Álvaro Uribe Vélez en relación con usted tiene la condición de informante. No, su señoría. Señor defensor, su testigo igualmente dejó constancia que ha hecho presencia de manera virtual la señora Deyanira Gómez Sarmiento. Señora Deyanira, tiene usted el uso de la palabra para que registre su asistencia en audios. Muy buenos días, señora juez, para usted y para todos los presentes de manera virtual y presencial. Me presento Deyanira Gómez Sarmiento en calidad de presunta víctima en compañía de mi abogado de confianza, el doctor Miguel Ángel de Río. Gracias a ustedes. Gracias, muy amable. Doctor Granados, bien pueda. Gracias, su señoría. Muy amable. Fran Giovanni Gutiérrez, estaría bien que me diga usted cómo prefiere, por su nombre o por su apellido. Doctor Granado, muy buenos días. No tengo preferencia, como usted desee dirigirse, no hay inconveniente. Muchas gracias. Entonces lo llamaré para la fluidez de este interrogatorio por su nombre, Frank. Su señoría, no sé, pero me aparece en azul la pantalla cuando enfoca la sala 402. Ahora sí, ahora ya estoy viendo a Frank en este momento. ¿Puede dejar la cámara, el micrófono activado? ¿Puede dejarlo activado? No hay ningún problema porque pues no se nos presenta para que la cámara lo pueda enfocar. Cuando usted escuche la palabra objeción, pues usted ya está familiarizado con ese tipo de audiencias, que en el primer orden puede provenir de la señora fiscal. Espera un poco para intervenir, pero entre tanto puede dejar su micrófono activo para que tenga contacto visual con el doctor Granados. Gracias, Frank. Me presento, soy Jaime Enrique Granados Peña, soy el abogado defensor principal del doctor Álvaro Uribe Vélez y nos corresponde a la defensa en turno en esta etapa de este juicio y como tal hemos citado su testimonio en esta corte. Le formularé unas preguntas que luego conteste lo más preciso que su memoria le permita el recuerdo y si no he sido claro en la formulación de la pregunta, también le solicito que por favor me lo haga saber para reformularla o repetirla. ¿He sido claro, Frank? Totalmente claro, doctor. Muchas gracias. ¿Podría, Frank, informar a la audiencia cuál es su fecha de nacimiento y el lugar del mismo? Señoría, mi fecha de nacimiento es abril 4 de 1978 en la ciudad de Bogotá. Gracias, Frank. ¿Podría también, Frank, informar a la audiencia cuál es su estado civil? En este momento casado. ¿Podría también informar? Señora juez, mi esposa es Stephanie Casallas Sepúlveda. Hasta donde usted tenga conocimiento, Frank, ¿ella tiene algún grado de parentesco con el doctor Álvaro Uribe Vélez? No, su señoría, no tiene parentesco. Gracias, Frank. Nos ha dicho a preguntas de la señora juez al comenzar este testimonio que usted es abogado y que su ocupación actual es investigador de la Fiscalía General de la Nación. ¿Podría usted, Frank, informarle a la audiencia cuál es su formación o preparación académica? Señora juez, soy abogado de profesión con especialización en Derecho Penal. Gracias, Frank. ¿Podría resumir, por supuesto, los hitos principales de su trayectoria profesional, Frank, por favor?
Su señoría, estoy vinculado a la Fiscalía General de la Nación en el Cuerpo Técnico de Investigación desde el 1 de enero del 2012. Estoy adscrito a la Dirección CTI Nivel Central en el Grupo de Investigaciones y Estrategias Especiales actualmente. Anterior de mi vinculación a la Fiscalía General de la Nación, estuve vinculado al Departamento Administrativo de Seguridad DAS desde el 1 de mayo de 1998 hasta el 31 de diciembre del 2011. Gracias, Frank. De su respuesta anterior infiero pues, que ha estado en la Fiscalía cuando se dio ese paso del DAS a la Fiscalía desde el 1 de enero del 2012 hasta la fecha. ¿Podría informar, Frank, a la audiencia para los años 2018, 2019, ¿usted recuerda a qué unidad estaba usted adscrito? Su señoría, para esa época estaba adscrito a la Dirección de CTI, Grupo de Investigaciones Especiales. Es el mismo grupo que actualmente está, entonces, si entendí bien. No, su señoría, ese grupo estuvo funcionando hasta hace unos meses por un acto administrativo de la dirección del CTI, suprimió, se conformó un nuevo grupo, el cual lleva unas funciones similares, del cual estoy haciendo parte actualmente. Gracias, Frank. Dentro del marco de las funciones que usted ha cumplido en el CTI, particularmente enfocada en los años que le pregunté, 2018 y 2019, incluso 2020, ¿usted conoce o ha oído hablar o escuchar el nombre de Óscar Álvarez Muñoz? Su señoría, sí, ese nombre se me hace familiar y estuvo relacionado con una indagación que estuve apoyando por parte de un despacho fiscal. ¿Recuerda, Frank, qué radicado era en donde se llevó a cabo esta investigación que involucraba al señor Óscar Álvarez Muñoz? Su señoría, si mal no recuerdo, el año y número radicado era el 2018-00439. Muchas gracias, Frank. ¿Recuerda qué diligencia le correspondió a usted, si alguna, desarrollar en el marco de ese radicado? Su señoría, para ese entonces se atendieron órdenes a policía judicial emitidas por el fiscal a cargo, un delegado ante el tribunal, y se adelantaron diligencias judiciales como inspecciones, declaraciones juradas, entrevistas. Básicamente ese era el tipo de diligencias que se manejaron en ese apoyo que se dio a ese radicado. ¿Recuerda, Frank, qué fiscal delegado tenía a cargo dicha investigación? Para ese momento, si mal no recuerdo, era el fiscal tercero delegado ante el tribunal, adscrito al despacho del fiscal general de la Nación, doctor Belisario Moreno Romero. Muchas gracias, Frank. ¿Recuerda de manera específica, lo más concreto que le sea posible en su memoria, dado que han transcurrido ya varios años, exactamente qué labores usted adelantó dentro de ese radicado que ha citado con precisión? Su señoría, el apoyo que se dio en ese radicado fue el cumplimiento a las órdenes a policía judicial que eran emitidas por el delegado fiscal en su momento. Pero podría informar a la audiencia, ya conociendo, digamos, la generalidad de que usted hacía, Frank, esas tareas dentro de su rol investigador, de prestarle ese apoyo al fiscal Belisario que usted mencionó. Mi pregunta, Frank, es si usted recuerda con exactitud, con precisión, cada una de las actividades que usted desarrolló en el marco de esa investigación. Su señoría, en este momento pues no me es posible recordar puntualmente qué actuaciones se adelantaron, pero sí recuerdo que fueron actividades propias de policía judicial, declaraciones, inspecciones, análisis, pero no tengo precisión de las actuaciones en este momento. Gracias, y por supuesto entendible, Frank. En ese caso, su señoría, pues toda vez que el señor
investigador aquí presente, testigo, pues explica que aunque tiene una muy buena memoria para recordar el nombre exacto del expediente, por lo menos el número de la parte relevante y del nombre del fiscal, pero no de los detalles de las tareas por él desempeñadas, y a efectos solamente de refrescar memoria a su señoría, solicito le permita al testigo, previa pues, verificación por parte de la señora fiscal, el ponerle presente las órdenes de policía judicial eh, que voy a relacionar, comenzando una de febrero del año 2019, y lo mismo que los informes de policía judicial por el rendidos, el desarrollo de esa orden del 7 de marzo del 2019 y sus anexos. Eh, para efectos de que quede en el récord el expediente, aquí hizo referencia el señor testigo, el número completo y del cual se extrae esta información que se le va a exhibir a fines de refrescar memoria, es 1100116010 2201800439. El señor testigo había mencionado que era 2018, 439, efectivamente, pero ya queda así identificado completo dicho expediente. Concretamente, solicito ahora, para efectos de este ejercicio de refrescar memoria, que se le permita los folios 41 al 66 de ese archivo, que va a entregar el doctor Baraza primero para que lo verifique la señora fiscal y con su venia que pueda refrescar memoria al señor testigo y poder contestar las preguntas que le formularé. Proceda, señor defensor. Gracias. Verificado, señora juez, muchas gracias. Proceda, doctor Baraza. Gracias, señoría. Señoría, este expediente como tal fue descubierto por la defensa, ¿no? Ya lo pudo verificar la señora fiscal, pero para que quede en el récord, que fue una parte del descubrimiento de la defensa. Si por favor activa, Frank, el micrófono, así lo puedo observar. Gracias. Le pido, Frank, por favor, entonces, que mentalmente revise, en primer lugar, lo que se le ha puesto de presente, particularmente los folios 41 al 66 del archivo, y ya luego le formularé unas preguntas al respecto.
Doctor Granados, ya revisa el documento. Ya, gracias, Frank. ¿De qué documento se trata que tenía usted ahí enfrente? Su señoría, el documento que me fue puesto de presente corresponde en primer lugar a una orden a policía judicial emitida por el despacho fiscal al cual hice referencia hace unos momentos y adjunto el informe de investigador de campo a través del cual se rindieron los resultados de la actividad investigativa ordenada. Muchas gracias, Frank. ¿Podría informar a la audiencia, si lo tiene ahí presente, la fecha de la orden de policía judicial y la fecha de su informe? Su señoría, la fecha de generación de la orden 06 de febrero del 2019 y el informe de policía judicial presenta fecha del 7 de marzo del 2019. Perfecto. Muchas gracias, Frank. Ya que usted tuvo la oportunidad pues, de revisar este informe, ¿podría manifestar a la audiencia qué en particular se le solicitaba en esa orden de policía judicial y sobre el cual versó el informe que acaba de mencionar del 7 de marzo del 2019? Su señoría, en la orden a policía judicial se estaba solicitando obtener documentación relacionada con la vinculación laboral del señor Oscar Humberto Álvarez Muñoz ante el Departamento de Personal de la Fiscalía General de la Nación y la obtención de una guía guía para el monitoreo y escucha de las comunicaciones análisis de las comunicaciones telefónicas y similares con vigencia para el año 2018. Gracias, Frank. Concretamente, en los folios 2 y 3, me parece, del informe de policía judicial por usted rendido, se precisa exactamente de cuál es la actividad a que usted ha hecho mención genéricamente en la respuesta anterior. ¿Podría, para los efectos de esta audiencia, informar de la manera más exacta posible, ya que tiene la oportunidad de refrescar su memoria con el informe, exactamente cuál era esa actividad? Su señoría, en el desarrollo del informe se plasma el requerimiento judicial, el requerimiento que se realizó ante el Departamento de Administración de Personal de la Fiscalía General de la Nación, solicitando los documentos de vinculación del señor Oscar Humberto Álvarez Muñoz, en la cual nos dice que verificado el sistema Cactus de la Fiscalía, encontraron el reporte de la información general, información académica, cursos realizados, experiencia profesional, novedades de la planta personal, novedades administrativas, antecedentes disciplinarios, reconocimientos y comisiones al exterior. También se refiere adjuntan unos documentos que se mencionan ahí, que es la resolución de nombramiento y el acta de posesión, donde refiere el cargo que estaba ocupando este servidor para la fecha solicitada por el despacho fiscal. ¿Únicamente no trae otras precisiones de información que le fueron solicitadas? Su señoría, adicionalmente se hace referencia a un requerimiento dirigido a la sección de control telemático del CTI, a través de la cual se solicita certificar las funciones del señor Oscar Humberto Álvarez Muñoz para el periodo 1 de enero del 2018 al 31 de mayo del 2018 y se hace referencia a la respuesta que fue emitida por esta dependencia. Usted relacionó en su informe para qué autoridades adelantaba el señor Oscar Álvarez Muñoz las tareas de
propias de esa función de él de analista de comunicaciones? Su señoría, en el informe sí se plasma efectivamente a qué grupo estaba asignado el señor Oscar Álvarez para ese momento y cuáles eran las funciones que estaba ejerciendo en ese momento. Gracias, Frank. ¿Y podría usted decirle a la audiencia, para que sea debidamente informada su señoría y la audiencia, cuáles eran esas actividades y para qué autoridad? Su señoría, se cita en el informe que las actividades que realiza el servidor en la sala de recepción de comunicaciones interceptadas es el monitoreo, la escucha y análisis de comunicaciones, presentar los resultados mediante informes de policía judicial y anexar los elementos materiales probatorios obtenidos durante el término de la interceptación. El servidor Álvarez también cumple la función de asistir a las reuniones de trabajo que solicitan los honorables magistrados de la Corte Suprema de Justicia y por otra parte, las disposiciones del grupo de trabajo como los turnos de disponibilidad que se organizan los fines de semana. Y se indica, Frank, si había alguna situación administrativa en relación con el señor Álvarez Muñoz. ¿Usted relacionó alguna al respecto? Señora juez, seguido del texto, se indica que el señor Álvarez salió a disfrutar de su periodo de vacaciones a partir del 2 al 26 de abril de 2018 y luego de su receso regresó a seguir apoyando las órdenes que le son entregadas de los radicados que maneja la Corte Suprema de Justicia. Gracias, Frank. Recuerda, me parece, ¿cuál era el nombre de la sala de escuchas en donde estaba prestando esas tareas el señor Álvarez Muñoz? Su señoría, no encuentro la parte específica, pero sí lo visualicé ahorita en el informe, en la revisión, y estaba adscrito a la sala Oro. Perfecto, muchas gracias, Frank. Infórmele, por favor, Frank, a la audiencia, si el desarrollo de estas actividades de apoyo al fiscal Belisario en el curso de este expediente, esta investigación, ¿a usted le fueron ordenadas otras actividades de policía judicial? Señora juez, aparte de la orden que estamos haciendo referencia, efectivamente se recibió otra cantidad de requerimientos del despacho que incluía otras actividades investigativas y otras diligencias judiciales. ¿Y usted recuerda, Frank, efectivamente, cuáles fueron esas actividades y qué usted reportó al respecto? Su señoría, no recuerdo con precisión cuál fue la totalidad o el contenido de las órdenes. Recuerdo que sí se tomaron las declaraciones juramentadas en su momento. No tengo referencia exacta de las fechas, pero de cada una de las órdenes a Policía Judicial se rindió su informe investigador de campo detallando las actividades desarrolladas. Gracias, señoría. Pues como quiera que el testigo, y es elemental, apenas comprensible, pues no pueda precisar con total detalle esas tareas, pero pues para eso tienen sus informes que dan cuenta de las mismas y les sirve para refrescar memoria, y con ese solo propósito solicito que, previa verificación de la señora fiscal, pueda revisarse de ese mismo expediente las siguientes documentos, foliaturas, particularmente para ir paso a paso, por ahora la de la 82 a la 84. Proceda, doctor Granados. Gracias, señora.
Gracias, señora juez. Verificado por la Fiscalía como elemento descubierto por la defensa. Doctor Granados, ya se revisó el documento. Gracias, Frank. ¿Podría usted informarle a la audiencia de qué documento se trata? Su señoría, se trata de la orden a policía judicial emitida por el fiscal tercero delegado ante el tribunal, fechada 6 de febrero del año 2019, en la cual cita la obtención de una información a través de búsqueda selectiva en base de datos, y el folio que le acompaña es el acta de control de legalidad previo del Juzgado 27 Penal Municipal con funciones de control de garantías de Bogotá. Gracias, Frank. Esa orden de policía judicial que usted refiere, emanada del fiscal tercero, delegado ante el tribunal, ya mencionado, el doctor Belisario, ¿a quién iba dirigida? Su señoría, se cita en el objeto de la orden, previa autorización de juez de control de garantías, realizar búsqueda selectiva en base de datos en el Departamento de Interceptación de Comunicaciones de la Fiscalía General de la Nación, con miras a obtener, recolectar y o asegurar la siguiente información. 1.1. Si el abonado telefónico 317-500 ha sido objeto de interceptación telefónica en el periodo comprendido entre el 1 de octubre del 2015 y el 9 de abril del 2018. De ser así, precisar la autoridad, la fecha y el número de la investigación o proceso en la que se ordenó la o las interceptaciones, así como la fecha en la que se materializó la orden de interceptación, la autoridad y la fecha en que se ordenó la cancelación de la o las interceptaciones, así como la fecha en la que se materializó la orden de cancelación. El analista asignado para la escucha de la o las interceptaciones, el investigador a cargo de la o las investigaciones en la que se ordenó la interceptación. Otro punto, establecer el número de órdenes, misiones o líneas telefónicas cuya escucha estaba a cargo de Óscar Álvarez Muñoz entre el 1 de julio del 2017 y el 1 de julio del 2018, estableciendo igualmente las órdenes, misiones o líneas que se mantuvieron activas o que fueron canceladas durante dicho periodo de tiempo. Gracias, Frank. Usted mencionó cuando estaba revisando la información y la estaba identificando que incluía un control de legalidad. ¿Podría explicar de qué se trata? Su señoría, el documento a que se refiere el señor defensor es el acta de audiencia preliminar emitida por el Juzgado 27 Penal Municipal con función de control de garantías, fechada 6 de febrero del 2019, dentro del radicado finalizado en 2018-00439, a través del cual se imparte legalidad a la orden extendida el 6 de febrero
para que se allegue dentro del término de 30 días por parte de la Policía Judicial de la entidad Departamento de Interceptaciones de Comunicaciones de la Fiscalía General de la Nación la información y los elementos materiales probatorios en relación con la persona natural identificada y que da cuenta en la citada orden. Gracias, Frank. ¿Podría informarle a la audiencia qué resultados se produjo de esa actividad investigativa? Señora juez, ese requerimiento del despacho se dio trámite y los resultados fueron aportados posteriormente al despacho fiscal dentro de los términos otorgados por el juez de control de garantías. ¿Recuerda, Frank, de qué manera se plasmaron esos resultados? Su señoría, el resultado de esta actividad se plasmó a través del informe de investigador de campo correspondiente, del cual pues no tengo precisión de en qué fecha se emitió o qué información contenía. Gracias, su señoría. Dado que pues, el señor testigo ha indicado que él no tiene preciso, sabe que rindió un informe de investigador de campo para señalar esos resultados, pero no recuerda con precisión cuál fue, solicito que se le permita, previa verificación de la Fiscalía, la revisión de un informe de fechado 13 de marzo de 2019 y sus correspondientes anexos, y que está visible a los folios 85 a 95 de el archivo que se ha puesto ahí trasladado a consideración de este ejercicio, señoría. Proceda, doctor. Gracias. Doctor Granados, ¿me puede verificar la fecha del informe? Visible a folio 86 aparece del 13 de febrero 2019. No marzo. Tengo relacionado 13 de marzo de 2019. ¿Me verifica fecha, doctor? Porque no corresponde al que aparece a folio 86. Voy a verificar un segundo. Está en los folios 85 al 95. Pero sí, señoría, la señora fiscal tiene razón. Efectivamente, hay otros informes de fecha 7 de marzo, que lo veremos 12 de marzo. Este es de 13 de febrero. Tiene razón. Gracias. Correcto. Verificado, señora juez. Proceda, doctor.
Realizada la revisión, doctor. Gracias, Frank. ¿Qué fue lo que se le puso de presente, Frank? Su señoría, el documento puesto de presente corresponde a la copia del informe investigador de campo, número 11-245-989, fechado 13 de febrero del 2019, dirigido al despacho fiscal, a través del cual se allegan los resultados de la actividad investigativa. ¿Y por qué lo reconoce, Frank? Me repito, no lo escuché. ¿Por qué reconoce usted ese documento, Frank? Su señoría, reconozco el documento porque en el mismo está plasmada mi firma. Corresponde a una actividad que recuerdo claramente haberla desarrollado y la redacción corresponde con la que yo utilizo para la redacción de informes, los informes de policía judicial. Gracias, Frank. Entonces ahora, ya que pudo refrescar su memoria de ese informe que usted elaboró, según ya lo ha descrito en detalle, ¿cuáles fueron los resultados que usted plasmó en dicho informe? Señora juez, en los resultados obtenidos de esta actividad investigativa se refiere que el día 13 de febrero del 2019 se adelantó diligencia judicial de inspección al lugar diferente de los hechos, con búsqueda selectiva en base de datos en el Departamento de Interceptación de las Comunicaciones de la Fiscalía General de la Nación, solicitando la información, se informara si el abonado móvil 317 objeto de interceptación telefónica en el periodo comprendido del 1 de octubre del 2015 al 9 de abril del 2018. Y en caso afirmativo, aportar la información que se citó en el objeto de la orden a policía judicial. Se indica que esta diligencia fue atendida por dos servidores de esa área, María Margarita Suárez Macías y Jorge Villarreal Padilla, quienes aportaron los resultados de la solicitud, la búsqueda, a través de un informe, de un oficio con número DIC 00946 de fecha 13 de febrero del 2019 y adicionalmente allegan copias de los formatos de solicitud de interceptación de las comunicaciones donde corresponde las fechas de ingreso a las salas, la fecha en que se materializó la interceptación y la fecha en que se solicitó y se materializó la cancelación de la referida línea. Adicionalmente, se indica que el investigador responsable de la actividad es Clara Azucena López Pérez, adscrita al CTI, Grupo Sala Penal, Fiscalías delegadas ante la Corte Suprema de Justicia, ante la Corte Suprema. Y adicionalmente, en lo referente a establecer el número de órdenes, misiones o líneas telefónicas cuya escucha estaban a cargo del señor Óscar Álvarez Muñoz en el periodo comprendido del 1 de julio del 2017 y el 1 de julio del 2018, se indica que esa información reposa en la sección de control telemático de la Dirección del Cuerpo Técnico de Investigación y se sugiere al despacho fiscal ordenar la diligencia correspondiente en esa dependencia para obtener la información que requería. Gracias, Frank. Ya que relaciona entre esas actividades y esos resultados justamente el nombre de la autoridad y las fechas de la correspondiente apertura de las escuchas, el abonado telefónico ya mencionado y de cancelación de la misma, podría, a efectos de esta audiencia, informarnos efectivamente cuáles son esas fechas y qué autoridad y bajo qué radicado se emitieron esas órdenes. Señora juez, en el informe de policía judicial se plasma un cuadro, el cual es una extracción de la información aportada en el Departamento de Interceptaciones, en el cual se indica que el abonado móvil objeto de diligencia es el 317-505
Dentro del radicado número 51699, la autoridad que ordena la interceptación es la Sala de Casación Penal, Corte Suprema de Justicia. Fecha en que se ordena la interceptación, 7 de marzo del 2018. Fecha en que se materializa la interceptación, 9 de marzo del 2018. Fecha en que se ordena la cancelación de la interceptación, 4 de abril del 2018. Y fecha en que se materializa la cancelación de la interceptación, el 9 de abril del 2018. Investigador responsable de la actividad, Clara Azucena López Pérez, y analista asignado para la escucha, no reposa esa información en la dependencia. Esto, señora juez, se plasma con base a los documentos que fueron obtenidos o aportados en la diligencia judicial. Muchas gracias, Frank. Es tan amable y podría usted informar a la audiencia si, diferente de estas dos órdenes de Policía Judicial y esos informes respectivos, existieron otras órdenes y otros informes de Policía Judicial referidos a esta misma materia. Su señoría, sí recuerdo que se generaron otras órdenes, se dio cumplimiento a otros requerimientos del despacho, no puedo precisar el número, pero podría reconocerlos en caso que fueran puestos de presente. Gracias, su señoría. Como testigo, pues ya ha informado que no podría recordarlos de memoria, pero sí los puede identificar y refrescar su memoria con esa finalidad, si se le pone de presente, previa verificación de la señora fiscal de los mismos y su autorización. Solicito que se le ponga al testigo de presente la orden de Policía Judicial del 7 de marzo del 2019, así como el informe de Policía Judicial del 12 de marzo de 2019 y sus respectivos anexos del expediente descubierto por la defensa, a fin de poder formularle unas preguntas, señoría. Se le autoriza, doctor Granados. Muchas gracias. Verificado, su señoría. Muchas gracias. Su señoría, para efectos del récord, que quede notado que se trata de los folios 96 al 104 del archivo que se puso presente, señoría. Gracias, doctor.
Doctor Granados, ya se revisó el documento. Gracias, Fran. ¿De qué documento se trata? Señora juez, el documento que me ha sido puesto de presente corresponde a la orden a Policía Judicial fechada 7 de marzo del 2019, emitida por el fiscal tercero delegado ante el tribunal dentro del radicado 2018-00439, en el cual se indica en la orden que previa autorización del juez de control de garantías, adelantar búsqueda selectiva en base de datos ante el Departamento de Interceptación de Comunicaciones de la Fiscalía General de la Nación, con miras a obtener, como primer punto, los autos u órdenes emitidas por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema dentro del radicado 51699, en la que se dispuso la interceptación y cancelación del abonado telefónico 317-505. Asimismo, obtener los informes o reportes presentados por el analista de comunicaciones dentro del radicado 51699 respecto de la interceptación del abonado telefónico y los demás documentos que encuentra el procedimiento de interceptación y cancelación del abonado telefónico antes señalado, que fue objeto de interceptación dentro del radicado 51699 entre el 9 de marzo del 2018 y el 9 de abril del 2018. A folio seguido se encuentra el informe investigador de campo, el cual refiere los resultados de la actividad investigativa y los anexos que fueron obtenidos en diligencia judicial. Gracias, Frank. Esa orden que usted ha hecho referencia de Policía Judicial, en concreto, ¿se cumplió? Su señoría, se dio trámite al requerimiento del despacho, pero no se pudo dar cumplimiento por cuanto el área al cual se dirigió el requerimiento pues no era la competente para conservar esa o custodiar esa información. Entonces, ¿qué sucedió? Señoría, se rindió el informe con las diligencias adelantadas en la inspección y se solicitó al despacho fiscal emitir la orden a Policía Judicial, si así lo estimaba pertinente, para obtener la información ante la sección de control telemático, Secretaría Conjunta. Frank, y si su memoria le permite recordar, efectivamente, expidieron esas nuevas órdenes de Policía Judicial. Señoría, no tengo presente si se ejecutó la orden, pero podría, digamos que considerar que sí se emitió la orden correspondiente. Su señoría, si el testigo pues está indicando con dubitación, el que no recuerda bien, pero que él podría verificarlo, y con el fin de que él pueda pues finalmente refrescar memoria y sobre esa base salir de esa duda y poder continuar con esta declaración, le solicito que por favor se le ponga de presente del expediente que ya ha sido trasladado y que se vuelva a poner de presente para efectos de verificación a la señora fiscal con su venia de los folios 107 a 144 de ese archivo, a fin de que él pueda revisar esa información ahí contenida y al revisar dicha información, pues pueda salir de la duda y contestar las preguntas que luego formule la defensa. O sea, doctor Granados. Gracias. Gracias, señora juez. Verificado por la Fiscalía.
Señoría, al parecer se conectaron del Palacio de Justicia José Félix Restrepo y creo que todavía no es el momento. Gracias, doctor. Lauri, por favor, se comunica con Medellín y les dice que todavía no hemos terminado, que les informamos inmediatamente, deban nuevamente conectarse, por favor. Sí, señora. Doctor Granado, revisado el documento. Muchas gracias, Frank. ¿Qué documento se trata, Frank? Su señoría, se trata de la orden a Policía Judicial fechada 6 de marzo 2019, emitida dentro del radicado 2018-00439, suscrita por el fiscal tercero delegado ante el Tribunal Superior de Distrito. En el objeto de la orden se indica reiterar la orden del 6 de febrero del 2019 a efectos de realizar diligencia e inspección en la dependencia que corresponda de la dirección del CTI, con miras a establecer el o los investigadores destacados para apoyar la labor investigativa de la Honorable Corte Suprema de Justicia dentro de los radicados 52.240 y 51.699. Un segundo punto, realizar inspección en la sección de control telemático o en la dependencia que corresponda de la Dirección Nacional del CTI, con el fin de obtener, recolectar y asegurar la siguiente información: el número de órdenes, misiones o líneas telefónicas cuya escucha estaban a cargo de Óscar Álvarez Muñoz entre el 1 de febrero del 2018 y 1 de mayo del 2018, estableciendo igualmente órdenes, misiones o líneas que se mantuvieron activas o que fueron canceladas durante dicho periodo. La estadística laboral de Óscar Álvarez Muñoz entre el 1 de febrero del 2018 y 1 de mayo del 2018, precisando el número de informes de Policía Judicial, reportes y demás actividades propias de su función, desarrolladas durante dicho periodo. Las fechas y horas en las que se llevó a cabo el monitoreo de escucha del abonado telefónico 317-505-0919,
cuya interceptación fue ordenada por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia dentro del radicado 51699 y que se mantuvo interceptado entre el 09 de marzo del 2018 y 9 de abril del 2018. Seguido a este documento se encuentra el informe investigador de campo, a través del cual se plasman los resultados de la actividad investigativa, el cual está fechado 1 de abril del 2019, el cual consta de 4 folios y los anexos correspondientes a la diligencia. Gracias, Frank. Justamente, ya que menciona usted el informe de investigador de campo como respuesta a esa orden de policía judicial, ese informe de investigador de campo, ¿quién lo realizó? Su señoría, el informe lo realicé yo y está mi firma impresa en el mismo. Gracias, Frank. ¿Podría informarle a la audiencia en concreto qué actividades investigativas se realizaron que relata o refleja dicho informe? Señora juez, dentro de las actividades adelantadas se indica que el día 15 de marzo del 2019 se indagó en el Departamento de Investigaciones Nacionales y Análisis Criminal del CTI el grupo de policía judicial que apoyaba la actividad investigativa de la Honorable Corte Suprema de Justicia, siendo informado que esta actividad es apoyada por la Coordinación de Policía Judicial de la Fiscalía Delegante de la Corte Suprema de Justicia, la cual estuvo dependiendo administrativa y funcionalmente del director del CTI para el periodo de febrero a septiembre del 2018. Asimismo, se solicitó ante la Coordinación de Policía Judicial de esta delegada de Fiscalías informar si los investigadores destacados para apoyar la labor de esa corporación, informar quiénes habían sido los investigadores para apoyar esa actividad dentro de los radicados 52.240 y 51.699, siendo informado por parte del señor Miguel Ángel Borges de manera verbal que por tratarse de una investigación a cargo de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, la misma sería atendida por el presidente de la Sala, en razón a que se direccionó el requerimiento a esa corporación. Posteriormente, se procedió a solicitar ante el presidente de la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia informar sobre los datos de los servidores que apoyaron los radicados en mención, sin obtener respuesta de esa corporación. Como un segundo numeral, se dio inicio a una diligencia de inspección al lugar de los hechos en la sección de control telemático en relación con la obtención del número de orden, en misiones o líneas telefónicas, cuya escucha estaban a cargo de Óscar Álvarez Muñoz entre el 1 de febrero del 2018 y el 1 de mayo del 2018. Estableciendo igualmente las órdenes que se mantuvieron activas o si fueron canceladas durante este periodo. Esta información fue entregada en un tabulado en el cual se pudo verificar que el referido funcionario le fueron asignadas un total de 11 órdenes de trabajo en las cuales realizó el monitoreo y escucha de 19 abonados móviles dentro del periodo referido por el despacho fiscal. Otro requerimiento en relación con la estadística laboral del señor Óscar Álvarez Muñoz, en el periodo comprendió el 1 de febrero del 2018 y el 1 de mayo del 2018, precisando número de informes de policía judicial, reportes y demás actividades propias de su función. Se entregó un reporte impreso en la cual se indica que al funcionario le fueron asignadas un total de 11 órdenes de trabajo dentro del periodo requerido por el despacho fiscal. Se indica asimismo que en lo referente a los reportes y demás actividades propias de su función, se obtuvo del libro de control de ingreso y salida diario para los funcionarios de la Sala Oro, sección de control telemático, fecha de apertura 3 de octubre de 2024, los registros de ingreso
y salida de esa dependencia, obteniendo copia de los folios 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 206 y 207, de los cuales se obtuvo copia y se adjuntaron al informe de Policía Judicial. Asimismo, se obtuvo copia de las planillas de autorización de permisos, de permiso personal dentro de la jornada laboral y desplazamiento por motivo laboral en 2 folios. Respecto del requerimiento de obtener las fechas y horas en las que se llevó a cabo el monitoreo o escucha del abonado telefónico en referencia cuya interceptación fue ordenada por la Sala de Casación Penal dentro del radicado 51699 y que se mantuvo interceptado entre el 9 de marzo del 2018 y el 9 de abril del 2018, se elevó la solicitud en la Oficina de Soporte Técnico de la Sección de Control Telemático del CTI, siendo informado que dicha auditoría requería un tiempo prudente para realizar la consulta, toda vez que la misma no se pudo realizar de forma inmediata. Posteriormente se obtuvo de parte de la ingeniera Ginette Amparo Romero Hernández, coordinadora del grupo de soporte técnico de dicha sección, un CD color blanco con número de anillo interno terminado en 699 LH, rotulado en tinta negra, archivos consultas Target 360 a la línea 317-560. Anotando que dicho elemento fue consolidado como elemento material probatorio y sometido a los protocolos de cadena de custodia. Adjunto al informe están los soportes obtenidos en la diligencia judicial. Gracias, Frank. Conforme a lo que usted acaba de relatar de esos resultados de ese informe que usted elaboró, se observa que no se obtuvo lo que se perseguía en cuanto a las fechas y horas exactas de las escuchas de la línea telefónica terminada en que es 317. ¿Usted recuerda si hubo alguna otra actividad investigativa para lograr esa información que se le estaba pidiendo en las órdenes de Policía Judicial? Señora juez, no recuerdo con precisión, no se cita en el informe si se le hizo la sugerencia al despacho fiscal, pero muy seguramente sí se emitió una orden para complementar o obtener esa información. Su señoría, dado que el señor testigo ha indicado que él no recuerda pues, con precisión la circunstancia, pero que él cree que es posible que haya ocurrido así y que necesitaría verificar esa información, entonces, con esa finalidad de que pueda refrescar su memoria, le solicito que previa la verificación a la señora fiscal, con su venia, pueda ponérsele de presente de los folios 161 a 167 del documento que fuera ya utilizado en este proceso, descubierto por la defensa, y poderle formular otras preguntas, señoría. Se le autoriza, doctor Granados. Gracias. Señora juez, verificado. Muchas gracias.
Doctor Granado, revisado el documento. Muchas gracias, Frank. ¿Qué fue lo que se le puso de presente, Frank? Su señoría, el documento el cual fue puesto de presente corresponde a la orden a Policía Judicial fechada 6 de mayo del 2019, emitida dentro del radicado 2018-00439, signada por el fiscal tercero delegado ante el Tribunal Superior de Distrito, en la cual se requiere reiterar la orden del 6 de marzo del 2019 a efectos de que se establezca a partir de la información recopilada las fechas y horas en las que se llevó a cabo el monitoreo o escucha del abonado telefónico en referencia, cuya interceptación fue ordenada por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia dentro del radicado 51699 y que se mantuvo interceptado entre el 9 de marzo del 2018 y el 9 de abril del 2018. Seguido se encuentra el informe investigador de campo fechado 17 de mayo del 2019, a través del cual se plasman los resultados de la actividad ordenada por el despacho fiscal. Gracias, Frank. Ya que precisamente menciona que ese informe de 17 de mayo del 2019 se plasman los resultados de la actividad ordenada por el señor fiscal en la orden proferida el día 6 de mayo de la misma anualidad. Le pregunto si usted identifica quién es el autor de ese informe de Policía Judicial de 17 de mayo de 2019. Su señoría, el informe lo elaboré yo y está plasmada la firma al final del mismo. Muchas gracias, Frank. Ya que ese informe usted lo elaboró, ahí están plasmadas además los resultados de su tarea investigativa, ¿podría informarle a la audiencia cuáles fueron esos resultados? Señora juez, se indica en el informe que en cumplimiento del ordenado por el despacho se había presentado un informe de Policía Judicial número 11248821, fechado 1 de abril del 2019, en el cual se informó sobre los resultados de una inspección a lugares realizada en el Grupo de Soporte Técnico de la Sección de Control Telemático. En dicha diligencia se obtuvo un disco DVD en el cual se halló dentro de su contenido una carpeta denominada Inspección. Dentro de esta misma, 5 archivos en formato Excel denominados Consulta 1, Consulta 2, Tabla Dinámica, Consulta Sinopsis y hash de los archivos. Adicionalmente, 2 archivos en formato Word denominados Inspección Judicial 2 y Consulta Traza de Auditoría. Con el objeto de establecer las fechas y horas en las que se llevó a cabo el monitoreo o escucha del abonado en referencia, se consultó el archivo formato Excel denominado Consulta 2, Tabla Dinámica, el cual registra las actividades generadas en desarrollo de la interceptación telefónica desde la plataforma Target 360. Dicho documento se encuentra en un tabulado, el cual se describe, el cual muestra un total de 18.693 registros. De acuerdo con lo requerido en la orden a Policía Judicial, se identificaron en el citado archivo las actividades de escucha del abonado en referencia, obteniendo los resultados que se plasman en el mismo, haciendo la aclaración que se transcriben en el orden en que se encuentran en el formato Excel obtenido en la diligencia judicial. En el mismo se plasma una tabla donde está la fecha aparece la fecha en la columna Audit Time, el username, la Entity ID, Action Name y otra columna Term Code.
se plasma el tabulado la tabla a la que se referencia con la información, se describe, aclarando que de acuerdo con la información plasmada se hallaron 118 registros correspondientes a las escuchas realizadas por el analista Óscar Humberto Álvarez, identificando la primera de ellas el día 12 de marzo de 2018 a las 13:09 horas y la última el 27 de marzo de 2018 a las 14:53 horas. Por otra parte, se consultó el archivo formato Excel denominado Consulta Sinopsis, evidenciando 11 actividades relacionadas con el contenido de las escuchas plasmadas por el citado analista. Y se detalla en un tabulado la información. El tabulado indica por columna nombre de sitio, ID de actividad, subtipo de actividad, fecha y hora de la actividad en formato mes, día, año, y la fecha de elaboración o modificación de la sinopsis en formato mes, día, año. Finalmente se indica que es de resaltar que de acuerdo con la información extractada se identifica la primera actividad del día 12 de marzo del 2018 a las 13:23 horas y la última el día 27 de marzo de 2018 a las 22:11 horas. De igual forma, la información relacionada con la auditoría de las 11 actividades se encuentra plasmada en capturas de pantalla en documento Word denominado Consulta Traza de Auditoría, obtenido en la diligencia judicial. Se cita finalmente que de acuerdo a lo manifestado por la ingeniera encargada del grupo de soporte técnico de control telemático, las referidas sinopsis son el insumo, entre paréntesis resultado, que se plasma en el informe de investigador de campo, de lo cual no se encontró registro en la diligencia de inspección adelantada, en relación con fecha y hora en que se generó el informe correspondiente. Gracias, Frank. Esto que usted ha relatado del informe implica que hay en ese mismo informe de las páginas o folios 2 a 4 de ese informe, ese cuadro de esa auditoría que usted ha relatado. Mi pregunta es si ahí de ahí se desprende el nombre de quién era el analista. Su señoría, en la información que se plasmó en el informe sí se identifica qué analista tuvo esa actividad a cargo. ¿Y podría dar, Frank, el nombre a la audiencia? Su señoría, se indica Óscar Álvarez. Muchas gracias, Frank. Ahí mismo en ese cuadro se indica una casilla que usted señaló que dice Entity ID, ¿correcto? Sí, señor. Ok. Ese Entity ID, usted señaló que había un total de 118 registros que corresponden a las escuchas realizadas por el analista que usted mencionó, que registra el informe, Óscar Álvarez. Ahí se indica la primera de ellas hasta la última. Sí, su señoría. Todas las casillas contienen este número. Por favor, dado que usted ha indicado que en su informe logró obtener esas identificación de ese Entity ID a partir de esa auditoría donde aparecen las 118 registros del primero al último, ¿podría indicarnos cuál es el primero de ese Entity ID que ahí se relaciona? Su señoría, en la tabla, el primer número que aparece en esa columna es el 239-54-22-84. ¿Y ese corresponde a qué día? Corresponde al día 12 de marzo del 2018, 13:09 horas. Ok. Y si se revisa con detenimiento ese cuadro, antes de eso, dígame si usted observa que exista algún registro.
¿Me podría contextualizar mejor qué es o sea, Sí, qué podríamos buscar estamos en en el Entity ID, donde aparece que la primera, según su relato, que ahí se señala, es del 12 de marzo a las 13:09. Mi pregunta es si antes de ese 12 de marzo a las 13:09 existe algún otro registro. Su señoría, verificando la tabla en la página siguiente encuentro unos registros del 12 de marzo del 2018 con hora 13:01, 13:03, 13:03 y 13:03. Eso es, perfectamente. Gracias, Franco. Justamente eso es lo que interesaba a la defensa conocer. Según lo que usted pudo mirar y plasmar en ese informe que ha dado cuenta, en ese informe, esos 118 registros, ¿a qué corresponden? Su señoría, pues bueno, digamos que el tema de la información generada de la sala corresponde a un tema técnico, pero la interpretación que yo le doy para el análisis es cada ingreso que hace el analista a la plataforma para verificar la información. Según lo que me informaron, esa es la traza que deja esta auditoría. Gracias, Frank. Y precisamente partiendo de ese criterio que usted ha expuesto el día de hoy como investigador experto que hizo ese informe, ¿podría indicar a la audiencia si ahí se registra los días en que el analista, aparte de la hora que ya usted señaló, de la primera a la última, los días en que realizó escuchas ese analista Óscar Álvarez, de esa línea? Su señoría, esa información se identifica precisamente en esa tabla. ¿Y qué días son, por favor? Desde el inicio de los registros, reporta 12 de marzo del 2018, 13 de marzo del 2018, 21 de marzo del 2018, 22 de marzo del 2018, 26 de marzo del 2018, 12 de marzo del 2018, 13 de marzo del 2018, 14 de marzo del 2018, 16 de marzo del 2018, 22 de marzo del 2018, 26 de marzo del 2018, 12 de marzo del 2018, 13 de marzo del 2018, 21 de marzo 2018, 22 de marzo del 2018, 23 de marzo del 2018, 27 de 2018, 12 de marzo del 2018, 13 de marzo del 2018, 16 de marzo del 2018, 20 de marzo del 2018, 26 de marzo del 2018, 12 de marzo del 2018, 13 de marzo del 2018, 21 de marzo del 2018, 22 de marzo del 2018. Esa es la última fecha que reporta. Según lo que usted acaba de revisar, señor Frank, ¿me podría indicar entonces la primera y la última de esas escuchas? En fechas me refiero.
El rango de fecha, su señoría, estaría dentro del 12 de marzo del 2018 y, si no estoy mal, el 27 de marzo del 2018. Se podría observar acá. Bueno, y esa primera que ya usted ubicó, que es la del 12 de marzo del 2018 en el Entity ID de 1301, ¿podría, por favor, indicarnos cuál es ese Entity ID de esa del 13 a las 1301? Su señoría, el ID que corresponde para la fecha 12 de marzo del 2018, 1301, es el 239-934-325. Muchas gracias, Frank. Su señoría, la defensa técnica pues no tiene ya más preguntas que formularle al señor testigo en esta sede directo. Ya se cumplió su propósito, pero el doctor Álvaro Uribe Vélez quiere conversar, viendo conmigo un momento, como acostumbramos. Si usted me permite un pequeño receso de, no sé, 5 minutos para poder hablar con él al respecto. Proceda, doctor Granados. Señora, Tanto, gracias. señora fiscal, si desean ir al baño, podemos tomar los 5 minutos. Efectivamente, el doctor Álvaro Uribe Vélez informó que tiene interés en una pregunta que voy a formular con su venia, su señoría, al testigo. Proceda, doctor. Gracias. Frank, por favor, se activa el micrófono. Al comenzar su relato de las órdenes de policía judicial que había recibido de parte del fiscal tercero especial ante el tribunal, el doctor Belisario Moreno, usted indicó que debía cubrir un espectro temporal de octubre del 2015 hasta 9 de abril del 2018. La pregunta es, usted ha relatado de manera muy detallada todos los esfuerzos investigativos frente a lo que va del 9 de marzo del 2018 al 9 de abril. Pero la pregunta es, ¿halló algún registro referente a las interceptaciones de octubre del 2015? Su señoría, pues digamos que en relación con la fecha 2015 no la tengo presente, no podría dar información, porque en los documentos que me fueron expuestos, la verdad no evidencié nada de esa fecha, por lo menos de ese año. Pero, Frank, usted recuerda que dentro de la primera orden se indicó la fecha octubre del 2015, ¿cierto? Su señoría, no tengo, o sea, no lo recuerdo, de pronto excúseme, doctor, Bueno, entonces, si pero me octubre de permite 2015 no. refrescar memoria con la primera orden de 6 de febrero del 2019, a fin de que pueda, al hacer ese ejercicio de recordación, de refrescar memoria, verificar esto que le he preguntado, su señoría. Proceda, doctor Granados. Gracias. Esa aparece en el folio 41 y siguientes al 66 del archivo que se le puso de presente la primera vez. Por favor, Edgar, doctor Barraza.
Su señoría, en relación con la fecha en la que hace mención el doctor Granados, pues no sé, puedo identificar aquí en el informe la fecha 24 de abril del 2015, pero en relación con la resolución de nombramiento 0731 que corresponde al señor Oscar Humberto Álvarez Muñoz. Otra parte que encuentro donde está. Perdón, Frank, me refiero es a la orden de policía judicial dada por el señor fiscal. Obviamente usted va a hacer lo que le ordenan, no por su iniciativa como funcionario de policía judicial. Me refiero estaba incluida, según lo escuché en su relato, dentro de la orden inicial de policía judicial, la averiguación que iba de un periodo de temporal desde octubre del 2015 hasta el 9 de abril del 2018. Su señoría, no encuentro ese rango de fecha en la orden a policía judicial. Entonces, Frank, ¿podría explicar a la audiencia por qué al iniciar este ejercicio con usted se mencionó por parte suya la fecha octubre del 2015? Pues, su señoría, no sé si de pronto fue un error involuntario al leer el texto, pero por eso me extraña el 2015 porque no recuerdo haber tenido actuaciones para verificar dentro de ese periodo. De todas maneras, pues puedo revisar los informes a ver si fue que consigné o quedó consignado esa información y puedo verificar de qué corresponde. Por favor, si lo puede hacer, Frank, con la venida de su señoría, y así aclaramos ese punto. Frank, si quiere para pues, poder agilizar el tiempo, pues no pretendo tomarme la cuenta. ¿Usted recuerda el informe que usted rindió el 13 de febrero del 2019, cierto? Si usted se ubica en el folio 2 de ese informe, ahí podrá ver en el punto 2.1 y me cuenta si eso le permite refrescar memoria. Estoy diciendo, creo que el folio 86, me parece. Numeral 2.1.
Su señoría, revisando el documento, la orden a Policía Judicial 6 de febrero del 2019, sí se cita en el numeral 1.1, si el abonado telefónico, en la información que se debe obtener a través de búsqueda selectiva en bases de datos en el Departamento de Interceptación de Comunicaciones de la Fiscalía, si el abonado telefónico 317-505-0919 había sido objeto de interceptación telefónica en el periodo comprendido entre el 1 de octubre del 2015 y el 9 de abril del 2018. De ser así, precisar la autoridad y pues la demás información que ya se hizo referencia en la audiencia. Exacto, a eso va la pregunta que le formulo, Fran, y es frente a ese, ya usted expuso con mucho detenimiento lo relacionado del 9 de marzo al 9 de abril de 2018, pero esto que refiere del 1 de octubre de 2015 en adelante, ¿usted pudo verificar alguna información? Su señoría, no creo haber detallado ese informe, o no sé de pronto en los resultados de la actividad investigativa que pudo haberse hecho referencia en eso. Si fue que ese periodo no se encontró ningún tipo de información en relación con el caso, con lo investigado. No sé. ¿Podría revisar ese informe que le menciono del 13 de febrero del 2019 a ver si ahí encuentra respuesta a lo que le pregunto? Señora juez, ya revisando el informe de resultados que se presentó en su momento, el despacho fiscal sí en el requerimiento indicó solicitar ante el Departamento de Interceptación de Comunicaciones si esta línea había sido objeto de interceptación durante el periodo comprendido entre el 1 de octubre del 2015 y el 9 de abril del 2018. De los resultados de la diligencia nos indica que el reporte de esta línea inició o se interpreta que desde la fecha de solicitud 7 de marzo del 2018, dentro del radicado 51699. Por eso, a partir de ese momento, las actividades generadas por el despacho se limitaron frente al periodo de tiempo del 2018. Frank, eso, digamos, para los no expertos en el tema de comunicaciones, significaría que
Según la información entregada por el DIC, Departamento de Interceptaciones, es que en el sistema no registra interceptación de ese abonado antes de esa fecha, antes del 2018. Exacto. Gracias. No más preguntas, señoría. Señora fiscal, ¿desea hacer uso del contrainterrogatorio? Por parte de la Fiscalía no se va a hacer uso del contrainterrogatorio. Muchas gracias. Señor delegado del Ministerio Público, ¿alguna pregunta para aclarar o complementar las anteriores? No, señora juez, muchas gracias. Señor Fran Giovanni Gutiérrez Martínez, su testimonio ha sido dado por terminado. Le agradecemos su colaboración con la Administración de Justicia. Ya puede retirarse. Muchas gracias. Después de la vida, la libertad es lo más preciado que un ser humano puede abrazar. En Consorcio de Abogados Especializados entendemos que cada batalla es un camino hacia la verdad y que proteger tu libertad es honrar tu esencia. Con más de 24 años guiando a quienes confían en nosotros, tejemos una defensa que resuena con integridad y justicia. Tu libertad, nuestro compromiso. ¿Qué ocurre en el cerebro de un agresor sexual? ¿Cuáles son los circuitos neuronales que distorsionan la empatía, el control de impulsos o el juicio moral? ¿Puede el daño frontal, la hiperactivación límbica o las experiencias tempranas explicar una conducta tan atroz? Soy Belisario Balbuena, psicólogo forense, criminólogo, apasionado de la neurociencia y la conducta, y estaré con ustedes en el segundo Foro Internacional de Criminalística, Criminología, Derecho, Psicología y Ciencias Forenses. Nos vemos pronto. Inscríbete al segundo Foro Internacional en el WhatsApp 317-679-1296 y en www.diaf.com. Somos la nueva era del litigio mundial. En Arcon Group Ciberabogados fusionamos el derecho tradicional con el poder del derecho digital. Desde el año 2017 lideramos en derecho penal, compliance en ciberseguridad, litigio en representación de víctimas y defensa técnica en los delitos informáticos. Somos Arcon Group Ciberabogados, donde el derecho evoluciona contigo. La fiebre amarilla mata. Vacunarse salva vidas. Si tienes más de 60 años y estás en zona de emergencia por fiebre amarilla, protege tu salud. Vacúnate. Una sola dosis, gratuita, segura y eficaz. Contra la fiebre amarilla, vacúnate. Colombia tiene quien la cuide. Ministerio de Salud. En el Centro de Especialistas Forenses Aníbal Navarro realizamos asesorías y peritajes para personas que están siendo acusadas o demandadas en donde necesitan un respaldo técnico-científico en medicina forense, psiquiatría forense, odontología forense, psicología forense, física forense, balística forense, entre otros. Si usted como abogado está llevando un caso donde necesite asesorías y peritajes, estamos para asesorarle. Consúltenos. ¿Sabías que la riqueza criminal está poniendo en jaque a los negocios? Este 19 y 20 de junio llega el segundo COIPLAF al Hotel Cosmo 100 en Bogotá. Nuevas tipologías, casos reales y análisis con expertos del compliance de todo el continente. Únete a esta red de expertos y no te quedes por fuera. Inscríbete ya. La Unidad de Investigación Criminal de la Defensa, expertos en ciencias forense, investigación criminal, ciberseguridad, con más de 16 años al servicio de la justicia. Contáctenos hoy mismo.
Somos un equipo de abogados a su servicio. Aseguramos conocimiento, experiencia, confianza. Somos la alternativa a sus necesidades. En su caso, nuestra prioridad. Usted, su familia y su empresa encontrarán asistencia, asesoría y representación calificada. Jesús Yepes Abogados. Un equipo a su servicio dentro y fuera de Colombia. Puede contactarnos en jesusyepesabogados.com o en nuestra línea 601-712-7711 o en el WhatsApp 316-328-3382. El compromiso de proteger tu vida y la de los demás empieza contigo. Vas al médico para cuidar tu salud y para siempre estar en plenitud. Estudias para hacer un mundo mejor. Mejoras tus relaciones remediando tus errores. ¿Conoces tus derechos y tus deberes? Para vivir en una sociedad con respeto. En Rojas Castro Consultores y Abogados Asociados ofrecemos soluciones jurídicas integrales, efectivas e innovadoras. Los desafíos legales pueden ser inesperados, pero no tienes que enfrentarlos solo. Somos expertos en derecho penal, extinción de dominio, casación penal, derecho administrativo y disciplinario. Somos tus aliados legales. Consúltanos. En www.rojascastroconsultores.com y en WhatsApp 311-502-4601. En Rojas Castro Consultores y Abogados Asociados, su caso, nuestra causa. ¿Deseas conocer de mejor manera el derecho disciplinario? Conocer sus etapas, la instrucción y juzgamiento, profundizar sobre el pliego de cargos, el fallo y la recolección de pruebas. Bienvenidos al curso de Derecho Disciplinario Interactivo Pro, el cual está diseñado con más de 22 horas de formación en vivo, divididas en 11 sesiones intensivas para un aprendizaje profundo y 2 encuentros semanales con los cuales podremos avanzar de forma constante. Inscríbete ahora y lleva tu conocimiento al siguiente nivel.